presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, dijo que ellos se comunicaron con un familiar de Luis Peña Valdés. Si no recuerda la audiencia, es este señor que estuvo 12 años preso sin que hubiese una sentencia ni una orden jurídica ni de nada para que estuviera encerrado. Entonces, este señor habría demandado una compensación económica por esos 12 años de prisión injusta y que había sido reportado desaparecido el pasado jueves. Bueno, en este fin de semana se hizo contacto con un familiar quien dice que es primo y nos informó que había hecho contacto con él después de la salida el jueves de la semana pasada. Nosotros preguntamos cómo estaba él y nos dijo que lo veía bien. Esto dijo Manuel María Mercedes al periódico El Caribe. Mercedes pidió al familiar que le dio la información acerca del paradero de Peña, que cuando se pusiera en contacto con él le dijera que la Comisión de los Derechos Humanos ha intentado comunicarse con él sin éxito y que por favor se ponga en contacto. Como ya decíamos, Luis Valdés se desempeñaba como albañil al momento de ser apresado. Un día hace 12 años, él fue a reclamarle una deuda a un ingeniero. Y el ingeniero, así sin más, llamó a la policía sin más se lo llevó a la Victoria y en la Victoria, sin más, estuvo más de una década de terror. Este relato de terror. Vamos a abordar el tema desde la arista de la neurociencia. ¿Qué ocurre en el cerebro de una persona que sufre un largo periodo de reclusión? Pero vamos a ponerle a esto el acento de que es un periodo de reclusión injusto. ¿Por qué desaparece Luis Peña en una especie de nueva reclusión en el marco de su segunda vida en libertad? Lo conversamos con el doctor Mario Sánchez. Hola, Mario. Sí, querida. ¿Qué tal? ¿Qué tal de vuelta? Entonces, claro, ustedes ven, el público en general, me imagino la audiencia, debe tener... han escuchado hablar de este hombre, seguramente lo han visto, tiene un rostro particularmente afable, no sé si lo tiene más o menos en visión. Ahora, Borges decía que cuando él decía que finalmente una ficción era algo que tenía que ser suficientemente falso y suficientemente verdadero. Porque si era totalmente verdadero, no era una novela, era un documental. Y si era totalmente falso, era una mentira, no era una novela tampoco. Entonces, lo fascinante de esta historia es que efectivamente se sostiene en ese rango, ¿no? Uno dice, ¿cómo este hombre, finalmente y fue una de las primeras preguntas que le hicieron en El Sol de la Mañana, cómo un hombre tan locuaz como usted, un hombre tan capaz de hablar y expresarse, se quedó 12 años callado, en silencio, limpiando las letrinas, haciendo esto, haciendo otro, adentro de una prisión que es casi insoportablemente insalubre, ¿no? Sabemos cómo es la Victoria, la gente unos encima de los otros, etcétera, etcétera, viviendo a mismo el suelo, durmiendo en el suelo, como decía dormir este hombre. Y si uno va a escuchar cómo este hombre entra, a mí me hizo acordar una película, no sé si ustedes se acuerdan, Desde el Jardín. ¿Se acuerdan de Desde el Jardín? Con Peter Sellers. Ajá. Este hombre que había vivido todo el tiempo encerrado en un jardín y que salía y que de repente... Y hay algo de este hombre, de efectivamente alguien que estuvo en un encierro, pero un encierro muy particular, porque es efectivamente, hay que estar en la República Dominicana, para decirlo con mucho respeto, para poder llegar a pensar, o ser Borges, para poder llegar a pensar que alguien puede llegar de la noche a la mañana a una prisión, entrar a la prisión, quedarse dentro sin ningún tipo de justificación, y no un par de horas o un par de días, quedarse adentro durante 12 años, Dios santo, encerrado en ese lugar, cuando el hombre no es pasivo, no es un hombre que no sepa hablar, justamente lo remarcaban, cómo este hombre llega hasta ese punto. Y luego vemos, si voy hasta la otra punta, saltando por todos los detalles, y hay un montón de detalles, como él cuenta la historia, una manera casi
estereotipada de contar todo el tiempo la misma historia, de que fue los 35.000 pesos, el ingeniero que no tiene otro nombre. Todo esto dicho con mucho respeto hacia ese señor, yo no estoy de ninguna manera denigrando, al contrario, lo que él dice, pero hay una manera de hablar muy particular donde él repite siempre la historia de la misma manera, efectivamente, y se siente, y no puede identificar al ingeniero Moreno más que por Moreno, y cuando le preguntan dónde vive, él dice, no, bueno, vive donde trabaja, sin embargo la hija lo conoce. No hay incoherencias, pero hay pequeñas. Donde se convierte en incoherentes cuando sale y que finalmente está libre y que efectivamente, tú lo ves, Miralba, en el comentario de la gente de derechos humanos, lo están esperando para darle dinero, lo están esperando para darle ayuda, lo están esperando para darle sus documentos, porque no tenía documentos. Inclusive, eventualmente... Claro, documentos y eventualmente ayudarlo en un juicio con respecto al tema sobre el Estado por los 12 años de cautiverio donde él no tendría que haber estado en ningún lado. Y este hombre reacciona desapareciendo nuevamente. Es una actitud propia de una persona así. Le voy a hacer una historia breve de un caso similar. Yo conocí a una persona que guardó prisión por 10 años. Y puedo dar un elemento más para que sepan en el contexto de la persona que hablo. Una persona que era un banquero en este país, un gran banquero, y guardó prisión por 10 años. Yo, cuando sale de la prisión, lo voy a ver a su casa. Por la relación que teníamos, voy acompañado de otra persona que también tenía muy buena relación con él, y él nos contaba que regresando a su torre, regresando a todas sus facilidades de vida como ex banquero, extrañaba sus compañeros de celda, extrañaba bañarse con el agua fría y el cubito de la celda donde estaba en Najayo, que iba todos los días a Najayo desde que había salido. Yo fui a visitarlo una semana después, 10 días después, a visitar a sus compañeros. Se había creado, fue una persona que también no salió nunca de la prisión, salvo 2 ocasiones, y o tenía pocos amigos y allí encontró los verdaderos, o había vivido hasta ese momento una experiencia de vida que era falsa y ahí encontró la verdadera razón de la vida, viendo las bajezas humanas, viendo los defectos humanos por los que se condena en una sociedad que está organizada y castiga el crimen, el robo, los grandes pecados. Y eso quizás lo removió y hizo una primera dependencia. Ya por supuesto han pasado muchos años después de eso, pero ese primer encontronazo, después de 10 años de cárcel, le mantuvo en ese hábito de vida. ¿Es normal eso? ¿No le estará pasando eso a este caballero? Mire, hay una gran diferencia entre el señor que usted nombra, que usted no nombra, pero que todos pensamos, y este señor. Hay uno que es culpable y el otro no. Hay uno que se confrontó con el hecho de que le cayó un castigo, que le guste o que no le guste, le cayó un castigo por algo que él había hecho, que él había organizado, a sabiendas, sin saberlo, sabiendo la media, poco importa, las cifras tampoco importan, la dimensión del pecado no importa, no cambia el hecho que ha sido un pecado. Y este hombre se encontró con la justicia que lo pone delante de sus responsabilidades, y eso forzosamente cambia a un hombre, porque efectivamente los 10 años de pensar son 10 años. Y a usted eso le cambia hasta la manera de desayunar, de cómo quiere vivir y de cómo le va a hablar a la gente de ahí en más. A menos que usted sea un psicópata total y absoluto, eso le cambia la vida. Este hombre, curiosamente, no era culpable. Ahora, doctor, y si este hombre, para él, la justicia era lo que él vivió,
Recordemos que nosotros sabemos que para que usted vaya preso, tiene que un fiscal someterte, usted tiene que ir ante un juez, tiene que haber esto, conocerse la coerción. Eso lo podemos saber entre nosotros. Quizás un albañil, dice, la norma en Monteplata o en Sabana Grande de Boyá es que este ingeniero dice que el dueño de esta ciudad, de este pueblo, yo le caí mal porque fui a reclamarle un dinero y me metió preso. A mí me metió preso Moreno. Y para él era normal que la policía lo recogiera y lo llevara a La Victoria. No, pero mijito, tú tienes que tener un papel, tú tienes que tener un acta de detención, tú tienes que tener un expediente. Va y no sabe de eso. Va y ni repara en eso. Y para él era normal estar allí. Yo en realidad seguí la hipótesis de, porque usted sabe que cuando yo vengo aquí siempre estudio un poco antes porque no me gusta andar diciendo cosas que son demasiado inacertadas. Y perseguí la hipótesis de que este hombre hubiese estado por, vamos a decir, falta de educación o falta de no sé qué, de civil, ¿no es cierto? De pensar efectivamente que... Fíjese que este hombre dice muy claramente que él se quejó, llegando ahí, de no haber pasado delante de ningún fiscal, de no haber pasado delante de ningún magistrado. Es más, él se queja estando dentro varias veces diciendo, pero según lo que dice él se queja varias veces diciendo que no había habido ningún tipo de proceso, que lo había llevado ahí, que él había llegado de manera irregular y que esto... es inclusive, y él dice que cuando se queja, fíjese usted, cuando se va a quejar a los distintos, el único agravio que él dice, y que es la única cosa fea que él dice que le dicen jódete. Sí. Entonces jódete. Entonces, wow. Desgraciadamente yo ni siquiera me encantaría poder pensar que es simplemente una cuestión de que este hombre efectivamente no lo imaginaba y que se quedó porque no lo imaginaba. Realmente. Y si se quedó porque salir implicaba una inseguridad tal, un hombre sin grandes perspectivas de vida, sabiendo que tenía un hijo porque dejó un hijo de 1 año, su mamá la vio un día, murió al poco tiempo de verlo. Hizo quizás un rompimiento con eso. No quiero que mi mamá me vea más. Mira, murió por mí, por verme preso. Y me refugio aquí. Aquí tengo comida. A mí que me pagan un dinerito por limpiar las letrinas y esto. No me busco problemas. Y he sobrevivido a esto pese a que me jodieron hace años.